El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta Bueno, muchísimas gracias. Yo realmente quería hacer dos aclaraciones. La primera la has hecho tú, en el cual yo no pego ni con cola con el tema que está acá. Yo de archivos mexicanos en la Argentina no sé absolutamente nada. Los que han trabajado esos archivos referidos a México en la Argentina han sido el argentino Gustavo Guevara y el argenmex Pavlovich, que sí saben del tema. La segunda aclaración es que yo me jubilé hace 2 años, por lo tanto, cuando Andrea Galvez hace referencia a que soy director de instituto y compañía en la Universidad de Buenos Aires, fui director de instituto, no lo soy más. Gloriosamente jubilado y disfrutando de la jubilación. A mí me interesaban hablarles de cuestiones en torno a memoria obrera. En la práctica esto me lo disparó un, un- un aspecto que surgió en el año 91 en la Argentina en medio del avance del neoliberalismo del presidente Carlos Menem, donde al privatizar las líneas férreas se desarrolló una gran huelga ferroviaria y que los ferroviarios en medio del conflicto cantaban si en el 91 no pudieron, si en el 61 no pudieron, en el 91 mucho menos. Esto hacía referencia a la huelga ferroviaria de 1961. Este, lo notable es que la huelga del 61 se perdió. Entonces, en el 61 sí pudieron. Entonces, ¿a qué se estaban refiriendo esta gente? Porque, digamos, la referencia en el 91 y el 61 no eran muy compatibles, que digamos. Excepto que, bueno, acá podríamos tener distintas interpretaciones. La mía es básicamente la siguiente. Lo que estaba recordando a los trabajadores ferroviarios no era el triunfo o la derrota del conflicto, sino más bien la sensación poderosa de haber luchado, de haber llevado adelante un conflicto fuerte, duro, contra el gobierno en defensa de lo que eran los ferrocarriles nacionales. Esto a mí me sugirió que había que empezar a explorar temas en torno a recuerdo, memoria e historia, y que quede claro que no son la misma cosa, si bien muchas veces se mezclan las tres cuestiones. Esto sobre todo en un contexto donde tenemos la tendencia a decir el pueblo no tiene memoria. Bueno, pues no. La realidad es que la memoria cumple dos funciones distintas en términos de trabajadores. Primero, constituye un nosotros contra un ellos, nosotros somos el acervo de esta experiencia. Y la segunda cuestión es que traduce la experiencia a través del prisma de las necesidades actuales en formas de acción y prácticas concretas. En ese sentido, la memoria nunca es la verdad. La memoria es la forma en que se recuerdan y retoman diversos hechos en distintos momentos en función de necesidades actuales. Esto entonces, para examinar esto, yo lo que hice es revisé entrevistas con diversos trabajadores. A mí me interesaba ver cómo veían los trabajadores a la dictadura que había ocurrido en la Argentina entre el año 76 y el año 83, y trabajé 5 entrevistas, uno de un trabajador que había sido de Acción Católica, otro del partido de centro derecha Unión Cívica Radical, este, dos comunistas y un trotskista. Esto a mí me llamó la atención y quería hacer alusión a tres cosas distintas de los testimonios que me surgieron. La primera es cómo empezaban los testimonios hablando de la dictadura, esto en un contexto donde la historia oficial decía básicamente, o sea, la historia que se cunde en la Argentina y que reproducen muchos de mis colegas, es que la vasta mayoría de la población quería el golpe.
y contó o con su apoyo o con su anuencia. En ese sentido, entonces, todas las entrevistas empezaban más o menos de la misma manera. Y todos te decían, todos querían el golpe excepto los más esclarecidos. Eh, Todo el mundo llamaba que tenía que venir el golpe excepto algunos. Ahora, esto lo primero que a mí me llamó la atención fue que en el algunos no se incluían ellos. O sea, eran otros los que querían el golpe, no ellos. Ninguno de ellos planteaba, yo quería el golpe. Yo quería el golpe, yo estaba de acuerdo con los militares y ni mucho menos. Esto de alguna manera entonces reflejaba que había una cierta conciencia de la historia oficial, pero al mismo tiempo como esa conciencia no se condecía con su experiencia y su práctica, la memoria trataba de alguna forma de acomodarlo y reformularlo. La segunda cuestión que me surgió en la medida que iba revisando las entrevistas es que para mí la dictadura había sido, como buen universitario, había sido un momento de terrible violencia. Cuando yo reviso las entrevistas, lo primero que me surgió es que para los trabajadores que yo estaba entrevistando, no hacían alusión, no hacían referencia a elementos de violencia ni de represión. De hecho, cuando les pregunto en términos de la violencia, varios dicen más o menos lo mismo que sintetiza uno de ellos. Me dicen, no, la violencia en la Argentina empieza a partir del año 59, o sea, de un momento represivo de lo que fue el gobierno de Frondizi en algo que se llamó el Plan de Conmoción Interna del Estado. Esto me hacía a mí, era una disonancia entre lo que yo estaba pensando, hasta que empecé a tratar de profundizarlo un poco con ellos, y la visión mía era básicamente la siguiente. Yo como clase media, ¿sí?, universitaria, profesional, veía la historia argentina como una historia básicamente bien, tranquila, con momentos claves de violencia y violación de derechos que se vinculaban básicamente con las dictaduras. Desde el punto de vista de ellos, la historia argentina había sido una de permanente violencia, con algunos momentos buenos en ese sentido. En ese sentido, la dictadura no era una excepción, sino una continuidad de distintos momentos violentos que habían sufrido la clase obrera argentina en todo esto. Esto no me hubiera llamado tanto la atención si me lo planteaban los obreros izquierdistas. Que me lo plantearan obreros que se consideraban a sí mismos despolitizados o no politizados o alineados con la derecha, me llamaba muchísimo más la atención. En ese sentido, entonces, los testimonios continuaban con cada uno de ellos relatando su experiencia. Y en todos los casos, la experiencia tenía que ver con momentos de lo que ellos se ubicaban como protagonistas de un tema determinado. Cosa que yo no podía constatar que habían sido protagonistas tal cual como lo decían, pero sí podía chequear que había existido el hecho. En ese sentido, entonces, todos contaban elementos de huelgas, de sabotajes, de trabajo a desgano, de trabajo a reglamento, de distintas cuestiones. Para esto demos un par de ejemplos. Uno de ellos, que trabajaba en una fábrica que se llamaba Lital, metalúrgica, me cuenta básicamente que empezaron a coordinar en el año 77-78 con otras tres fábricas, que se reunían en una parroquia donde le habían planteado al párroco, al cura, que eran un grupo de estudio bíblico. Y los tipos cuentan, el tipo cuenta, dice, cuando llegaba el párroco, ellos sacaban la Biblia, cuando se iba, discutían cómo coordinar el trabajo entre las distintas fábricas. Esto para mí era notable porque además lo presentaba con cierto nivel de picardía, pero además con referencias a experiencias anteriores. Esto se hizo en tal cual época antes. Lo mismo otro tipo de cuestión, donde, por ejemplo, le pregunto a uno que era calderero en una fábrica muy grande, ¿no?
si había habido volantes en la fábrica, volantes de diversas agrupaciones, volantes antidictatoriales. Y me dice, ¿cómo no? Nosotros teníamos, había de todo ahí adentro. ¿Y quién era el que repartía los volantes? No sé, me dice, no sé. ¿Cómo que no sabes? No, nosotros somos una gran familia. Esto de la gran familia implica una cantidad de cuestiones en términos de la experiencia y la memoria de cómo lo recuerdan. De la misma manera que este hombre, que se definía a sí mismo como despolitizado y antiizquierdista, en un momento me cuenta que tenían que enviar a, a uno de ellos a negociar con el Ministerio de Trabajo para una cantidad de demandas. Cuando llega al Ministerio de Trabajo, el hombre entra, lo postergan la reunión con el Ministerio de Trabajo una hora más tarde y cuando lo sacan del ministerio, cuando sale del ministerio lo secuestran. Y él me dice, en ese momento paramos la fábrica. Y le digo, pero ¿cómo supieron que había que parar la fábrica? Y me dice, bueno, porque había tres compañeros que estaban en el bar de enfrente haciendo control. ¿Y quiénes eran? Bueno, fulano, sultano. Y el tercero era yo, me dice. Yo estaba ahí. Digo, pero ¿cómo? ¿Usted no era despolitizado? Sí, bueno, pero era un compañero. Entonces, de repente empieza a haber una cantidad grande de anécdotas donde lo que se va revelando es, digamos, una actividad obrera bastante profunda basada en tradiciones y memorias de experiencias anteriores. Por ejemplo, cuentan que cuando hacen un paro en una fábrica, llega el ejército a reprimir y cuando van a entrar a reprimir los militares, todos los obreros salen y empiezan a cantar el himno nacional. Por reglamento militar, los militares tienen que cuadrarse ante el himno nacional. Cada vez que terminan el himno, los milicos avanzan y ellos vuelven a cantar el himno hasta que en un momento el teniente al mando de la tropa dice, bueno, muchachos, basta, negociemos y veamos qué pasa acá. Y ellos me dicen, esto nosotros lo tomamos de cuestiones que se hacían en otras épocas, en la década del 30, en la década del 50, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, recurren a experiencias tamizadas a través de la memoria en torno a todo este tipo de cuestión, básicamente. En ese sentido, entonces, la memoria, una cosa son los recuerdos, que se recuerdan los hechos, quién estuvo, dónde fue, cosas que se pueden a veces cotejar, y luego las interpretan. Las interpretan y las utilizan en función de sus necesidades y de sus distintas cuestiones, constituyéndose así, en función de la memoria, como sector social concreto con reivindicaciones y con planteos. La memoria no necesariamente puede ser para esta gente como algo permanente y constante. Se puede ser fragmentada, pueden olvidar elementos de recuerdos, pueden postergarlos, pero la memoria les sirve en función de activar y de responder a distintos problemas y necesidades en un momento dado muy puntual. En ese sentido, entonces, la memoria se constituye para esta gente en un problema serio en función de la historia oficial. O sea, la historia oficial puede decir una cantidad de cosas y ellos la cuestionan a través de esta memoria y prácticas concretas, donde pueden reproducir y pueden decir elementos de la historia oficial como si fueran verdad, y al mismo tiempo relatan experiencias que son contradictorias con esto y que dificultan los temas y los problemas en torno a la dominación. Nada más. Esto ya no parte de la investigación, sino simplemente parte de la reflexión. Cuando vivía en México, yo encontraba que trabajadores mexicanos tenían el mismo tipo de reacción. Por un lado repetían la historia de la Revolución Mexicana en función de lo que era la historia oficial del PRI, y por otro lado la tomaban como una cuestión de reivindicaciones muy concretas y elementos constituyentes. Esto implicaba que de repente había conflictos que a nosotros nos sorprendían, porque no entendíamos lo que estaba pasando y cómo operaba y cómo funcionaban ese tipo de cosas. Que además ese tipo de reivindicación, la experiencia tamizada a través de la memoria, los hacía llevar adelante conflictos que de repente eran durísimos, durísimos, durísimos. No quiero decir con esto que ganaran los conflictos,
sino simplemente que eran sorprendentes para aquellos que tratábamos de comprender y analizar esa realidad. ¿La memoria de la violencia es una memoria de clase? ¿Respondo? Pablo. A ver, mi punto es el siguiente. La violencia existe, la violencia es real. Lo que quiero decir es que cada clase social lo vivencia en forma distinta y lo recuerda en forma distinta y lo explica, o sea, la memoria que tiene en forma distinta también. Para los universitarios argentinos, en 1966 la dictadura hizo lo que se llamó la noche de los bastones largos, o sea, penetró en la Universidad de Buenos Aires, apaleó profesores y estudiantes, y para nosotros es un hito importantísimo. Para los trabajadores no es el mismo hito. El hito mucho más importante para ellos son un año antes las tomas de fábrica, en el año 60, entre 64 y 65, 11.000 fábricas fueron ocupadas por los trabajadores argentinos en distintas reivindicaciones. Y la respuesta gubernamental fue también represión. Para ellos eso es una memoria que nosotros universitarios no vivimos. Es más, ni la registramos. Es más, te puedo agregar en torno a eso. Para historiadores universitarios argentinos, en función de memoria, el gobierno del presidente Ilía del año 63 al año 66, cuando fue derrocado, es una primavera democrática. Para los trabajadores no. Entonces, evidentemente, la experiencia es distinta en cada caso y cada sector social la interpreta según su recuerdo, su memoria y la historia. ¿De qué manera se puede reconstruir la memoria de la lucha obrera si no contamos con con el testimonio oral? O sea, aquellas luchas que ya pasaron y que no están documentadas, ¿de qué manera? Porque ese es un problema que tenemos los historiadores, ¿de qué manera nos acercamos a las luchas sociales si no hay archivos? A ver, la respuesta simple es sí hay archivos. O sea, desde archivos policiales hasta registros en los periódicos, etcétera. Nuestro problema no es tanto ver si la huelga de Cananea fue, sino cómo la vivieron esa gente. Nosotros recurrimos a la oralidad para ver la subjetividad, o sea, no tanto el cómo fue, que también te dan datos duros, sino además qué pensaban que estaban haciendo en ese momento, cómo lo sintieron, cómo lo vivieron, qué pasó, por qué, hasta dónde y cuándo. En ese sentido, la oralidad no es simplemente la entrevista de ir a preguntarle al trabajador que estuvo en el conflicto. También pueden ser tradiciones, música, canciones, corridos, poesía, consignas, cánticos, etcétera, 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 que te van dando una noción de esas cosas en términos de lo oral y la memoria y cómo se construye esa memoria. Te doy un ejemplo puntual. En la década del 80, las juventudes políticas argentinas, o sea, de diversos partidos políticos, en las movilizaciones cantaban una consigna complicada, pero consigna al fin, que decía: somos de la gloriosa juventud argentina la que hizo el Cordobazo, la que peleó en Malvinas. A pesar de los muertos y los desaparecidos, la tortura y el miedo no nos han vencido. Fíjense primero la estructura, hay un comienzo, hay un medio y hay un remate final. En el conjunto de todo eso, lo que se reservan a sí mismos es la gloria de haber hecho el Cordobazo o haber peleado en las Malvinas. Al mismo tiempo, hay una progresión histórica. Las dictaduras nos reprimieron y nos torturaron y nos desaparecieron. Y hay una conclusión concreta. A pesar de eso, seguimos acá en la lucha. Eso te constituye como un nosotros y te da una noción de subjetividad en términos de cómo se han vivenciado esas cosas y esa experiencia. Está claro que la experiencia es puntual, o sea, tortura, miedo, desaparecidos, ¿sí? Pero al mismo tiempo hay un rescate de esa experiencia como expresión de lucha muy concreta y muy puntual.
En ese sentido, la oralidad, si nosotros la consideramos en un sentido amplio, no simplemente de entrevistas, aunque también, te permite rescatar esa subjetividad a través de décadas, años y a veces de siglos. A mí me parece importante, ¿no?, de ver otro tipo de fuentes orales. Si vos te fijas, la historiografía argentina te dice básicamente que el socialismo y el comunismo eran algo ajeno, extranjerizante. Sin embargo, cuando empezás a revisar tangos de la década del 20, del 30, del 40, te encontrás otra cosa. Uno de mis tangos favoritos se llama Se viene la maroma, también conocido como Cachorro de Bacán, y dice así: Cachorro de Bacán, anda chicando el tren, los ricos hoy están al borde del andén. El vento y la mansión bien pronto rajarán por un escotillón. Ya está lista y ha rumbeado para este lado la bronca comunista. A ver otra vez, ¿cómo que la bronca comunista? A ver, y este era un tango terriblemente popular. Evidentemente, esto muestra que no era tan ajeno ni tan ajeno a la experiencia popular. Al mismo tiempo, si revisamos los discursos de Juan Domingo Perón, sobre todo entre el año 45 y el año 49, ¿sí?, vamos a encontrar permanentes alusiones al problema del comunismo en universidades, en el movimiento obrero, entre los trabajadores. Por lo tanto, lo que dice el tango y lo que ratifican los discursos de Perón es que hay otro tipo de impresión que los historiadores no hemos registrado y que es sumamente importante, porque lo que además habría que ver, que lo que implican estas fuentes orales, es qué entendía la gente por comunismo. O sea, nuestra visión sería una cuestión casi teórica, eran todos bolcheviques. No, no eran todos bolcheviques. O sea, lo que eran, había un reflejo de subjetividad donde la memoria había construido algo donde los ricos son malos. Y esto, cuando lo incluís en anécdotas o en chistes, te doy dos. Uno, donde Dios y María Santísima en la Argentina, que dicen que si sos rico es porque robaste. O sea, dijo un dirigente sindical de derecha peronista, dijo: si dejamos de robar 2 años el país se pone de pie. Caramba. Y todo el mundo, y nadie dijo qué horror lo que está diciendo. Todo el mundo dijo: sí, tiene razón, tiene razón. Estamos primera. La segunda cuestión en torno a eso es un viejo anécdota que además te lo cuenta cuanto obrero va dando vuelta por la Argentina. ¿Sí? Te dicen: no, porque mi tío me contó del anarquismo. Había una vez un anarquista que estaba parado en la esquina y de repente se desmayó, y cuando lo levantó mi tío encontró que tenía el bolsillo lleno de plata y le dijo: ¿qué te pasa? No, que hace una semana que no como. ¿Cómo que no comes? Si tenés plata, pero la plata no es mía, es del sindicato. A ver, no sabemos si es verdad. En realidad, lo más probable es que sea apócrifo, o sea, que sea una tradición en torno a eso. Pero también, ¿qué es lo que expresa? Que los sindicalistas actuales son ladrones. Ningún sindicalista actual pasaría hambre si puede gastar la plata del sindicato. Pero el anarquista, que además los tipos que te lo cuentan no tienen ni idea de qué es el anarquismo, excepto como una especie de visión de honestidad y dignidad, ¿no?, lo rescatan y lo cuentan como un ejemplo de que lo que se debe ser. Es un ejemplo moral, es una memoria moral, una construcción. Me parece que acá hay un aspecto que simplemente también hay que considerar, ¿no? Porque no es solamente un problema de lucro, también hay un problema del uso que se hace de los materiales que están en un archivo, del uso posiblemente indebido o del mal uso que se puede hacer. O sea, no solo hay un problema en términos de la propiedad, quien la tiene, ¿sí?, sino también hay una cuestión concreta en términos de ética, en términos de la utilización de eso. No solo pides autorización por una cuestión de reconocer y tenerla, sino porque el que hizo
el material tiene el derecho a decidir quién lo usa y cómo. Y eso me parece muy importante. Me parece otro tipo de problema el tema de archivos de derechos humanos, y esto es una discusión relativamente no saldada. Los archivos de la represión, para mí, deberían ser públicos, por la simple razón de que el pueblo debería saber cómo fue y cómo lo utilizaron y cómo ocurrió. Esto es una problemática porque la tendencia de los gobiernos es a no hacerlos públicos, a limitar y poner una cantidad de requisitos para poder acceder a esos archivos. Entre otras cuestiones, autorización de familiares o autorización de la víctima de la represión. El problema, el argumento básico en eso es que se violó los derechos de la víctima en un momento dado y el investigador necesita la autorización para no volver a violarlos. Yo creo que es algo bastante más complejo que eso, porque la realidad es que nuestras sociedades deberían saber si hubo infiltrados, quiénes fueron, cómo lo hicieron, quién torturó, por qué tipo de cosa, quién asesinaron. Y la única forma que podemos saberlo es accediendo lo más ampliamente posible a esos archivos. No es lo mismo los archivos de la represión que el archivo fotográfico, me parece a mí.